Último bloque y vamos con... No hemos escuchado ninguna llamada hoy, vamos a hacerlo. Adelante. Hola, buenas noches. Quería hacer una pequeña consideración sobre lo que ha dicho la secretaria de organización del PSOE de Andalucía, que hoy lo he visto en Canal Sur, que se van a dejar la piel para ganar las elecciones. Entonces yo le diría una consideración. ¿Por qué no se han dejado la piel antes para solucionar los problemas de los andaluces? Y también le diría, si me dice que sí, le diría pues que bueno, pues que se dedican a otra cosa, ¿no? Pues si se han dejado la piel y Andalucía está como está, y si me dijera que no, pues le diría que qué morro que tenéis, porque para ganar las elecciones y tener vuestra poltrona, sí que os dejáis la piel, pero por los andaluces no. Venga, muchas gracias. Contéstalo, va a contestar. Nadie tiene ya preparado. Me parece que este señor ¿no? va a votar al PSOE, me parece a mí. Es lo único que tengo claro, ¿no? El problema es que ya algunos se están dejando la piel en el Congreso y en el Comité Provincial, pero sobre todo por a ver si consigue el puesto de trabajo después de lo que pueda pasar el 25 de marzo, porque tiene un problema el Partido Socialista en este momento. ¿Solo uno? Es que, bueno, uno principal. Qué optimista te veo, Andrés. Uno principal. Principal en el sentido de que en elecciones anteriores, como tenían más control de diputaciones a nivel nacional, entonces había más puestos para enviar a los cuarteles de invierno a determinados cargos. Lo que pasa ahora es que puede pasar que incluso algunos consejeros que se queden fuera de las listas es que no tienen dónde ir. Entonces alguno se va a encontrar que después de 20 o 30 años va a tener que empezar a trabajar. Entonces es un problema. Eso es un problema. Se están aferrando al sillón y al poder. Yo creo que esa es la diferencia entre un gobierno y querer ostentar el poder. Y el Partido Socialista en Andalucía lo que ha querido siempre es mandar. Da igual. Y se deja la piel para eso. Y para poder hacer todo lo que hemos estado hablando antes, que es evidente, y no vamos a volver a repetir. Yo creo que la piel, como dice este señor, se la tenían que haber dejado trabajando y dedicándose a buscar soluciones a los problemas de los andaluces, buscando soluciones para crear empleo. Hay 400.000 familias en Andalucía que no tienen ningún tipo de ingreso en este momento. Arena lo decía ayer, ya no es la preocupación de llegar a fin de mes de cómo empiezo el mes. Es que los jubilados en Andalucía están con su pensión, que no es precisamente muy alta, ayudando a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, a poder llegar a final de mes. Es que el otro día me decían a mí en una caja, dice, Ana, ya no viene el mayor y te dice, oye, ha llegado mi pensioncita, dame que voy a comprar esto. Me dice, pásala a la cuenta de mi hijo para la hipoteca. Esa es una realidad que está pasando en Andalucía por este mal gobierno y por esta mala gestión. Por tanto, sí deberían de haberse dejado la piel en otras cosas y no tanto en conservar los sillones del poder. Bueno, pero en fin, España es la piel de toro. Y bueno, tienen toda España para intentar reubicarse, pero que no se reubiquen aquí, hombre. Ya está bien. Bueno, Felipe González ya ha dicho que si pierde la elección se va a Honolulu. O sea que ya hay alguno que ya ha pensado irse fuera, ¿no? Ya han perdido las elecciones, porque eso lo dijo justo antes de las generales, ¿eh? No, pero dijo... Se nos ha olvidado, pero dijo, si ya perdemos también las autonómicas, ya me voy a Honolulu. O sea que ya hay alguno que ha pensado algún destino, además bastante... Lo mismo es que hay una organización por allí o algo. Pues mira, eso no he pensado. ¿No has pensado en eso? Ya no pensé yo en eso. Soy un mal pensador. Humilde presentador que pide por favor a Almudena que nos hable de lo siguiente. La trama de la Junta de Andalucía, que afecta a las ayudas al empleo de la Bahía de Cádiz, se apropió de 25 millones de euros que iban destinados a reindustrialización. Crearon hasta 50 sociedades fantasma entre los años 2009 y 2010 para apropiarse de fondos públicos. La policía ha implicado en el fraude a empresarios, gestores y cargos públicos del gobierno regional. Los investigadores de la UDIC, Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado, han corroborado el robo fraudulento de subvenciones a empresas como Cádiz Solar, que recibió 11 millones de euros en subvenciones. Al parecer, y según apunta la investigación, la red de sociedades comenzó a tejerse en el año 2008, aunque los agentes apuntan que fue durante el mes de noviembre de 2009 y 2010 cuando se concentraron la mayor actividad de sociedades implicadas. Las pesquisas de la UDIC han permitido descubrir que las sociedades compartían órganos de administración muy parecidos en los que participaban los propietarios de las empresas. El exgerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, y su sobrina Ofelia Perales ya fueron detenidos el pasado mes de diciembre por esta presunta trama de corrupción.
Bueno, lo que acabamos de ver, don Juan Carlos. Bueno, como diariamente y de forma lamentable estamos viendo este tipo de casos, porque desgraciadamente está bastante generalizado, unas veces se llaman ERES, otras veces se llaman fondos de formación, otras veces se llaman Invercaria, sociedad de capital riesgo, que da aportaciones económicas para empresas absolutamente imposibles. Otras veces estamos viendo... Santana Motor, tal, sí, bueno, o estos planes, esta multiplicación de planes y proyectos que teóricamente deberían de servir para reindustrializar una zona y generar puestos de trabajo, no confundir con ERES, que es otra cosa, generar puestos de trabajo, y resulta que lo que vemos aquí es que lo que había era una trama organizada dedicada al saqueo del dinero público, directamente. O sea, ese es el resumen final, 2 puntos. Pues aquí vemos además, en este caso concreto, que es axiomático, vemos cómo se han creado hasta 50 sociedades en el transcurso de un par de semanas, precisamente para irse derivando entre ellas y facturándose entre ellas y quedarse, pues parece ser que con 25 millones de euros, que ahora no se sabe dónde está. Comentábamos antes, Fernando y yo también, el caso del Tribunal de Cuentas, reclamando precisamente una serie de justificaciones o explicaciones, mejor dicho, de dónde ha ido ese dinero, porque algún dinero, este volumen de dinero a algún sitio habrá ido, y en los suelos industriales donde teóricamente se iba a invertir es espeluznante ver la foto de hoy en El Mundo, porque lo que se ven son unas vacas comiendo hierba en ese sembrado. Pero este es uno de los casos, pero es que hay otros casos. Hoy Andrés Muriel, hoy en La Razón, también publican otro caso, un caso de 50.000 euros donados generosamente por la Administración Socialista de la Junta de Andalucía a un exalcalde del PSOE para una quesería. Es que vayamos por donde vayamos, vamos viendo más casos. Y me comentaba Andrés al principio del programa, me decía él personalmente, me decía, es que claro, es que empezamos a darnos cuenta que casi los 50.000 euros, comparados con otros casos, empiezan a parecer poco dinero. Y son 50.000 euros, son 10 millones de pesetas. Gente más generosa, Ana. Cualquier caso de... No, eso, de 60, 80, 100, como ya estamos hablando de millones de euros. No, en este 1.000 caso, millones de euros. Claro, eso es lo que estamos... Quien lo dijiste, No, es verdad, claro, el tema de los seres... Pero 1.000 millones... Sí, con los intereses, Sí, pero ten en cuenta que estamos hablando, y además ahí lo mencionaba bien Juan Carlos, de una partida que es la 31L, pero luego está la 32B, la 32D, la 32L, y no me la estoy inventando, sino que son partidas para formación, que gran parte de este dinero se ha malgastado y ha ido a parar en este caso a gente que está detrás del Partido Socialista. El alto cargo que recibió para su cadena de peluquería más de 5 millones de euros para cursos de formación. Ese caso lo sacamos nosotros en el periódico hace muy poco, ¿no? Hablamos de él aquí. Y yo lo agradezco. Jerez. Y como este caso, tantos otros. Quiero decir, es que si abrimos el abanico de todos los casos, y luego aquí, pues el modus operandi es muy parecido al del caso de los ERE. Además hay una similitud más, y es que Ofelia Perales, que está en una de las sobrinas de Antonio Pizarro, que es el gerente de Valla Competitiva. Sobrina de Antonio Perales, hija de Alfonso Perales. Hija de Alfonso Perales y sobrina de Antonio Pizarro, que es el gerente de Valla Competitiva. No, Antonio Perales. El clan Alcalá, para que nos entendamos. En todo caso. Perales y Pizarro estaban ahí... Bueno, es que los Perales Pizarro están emparentados, sí. Pero en todo caso, está trabajando en la empresa de Dávila Ubiña, que es uno de los que coge más dinero, en torno a 20 millones de euros en toda la red de empresas que tiene, ¿no? Pasa igual en el caso de los ERE, la hija de José Antonio Viera y el hijo de Pepe Caballo estaban trabajando en Marco de Estudios Siglo XXI, que fue una de las empresas de José Enrique Rosendo, el hijo de Rafael Rosendo, alcalde del Pedroso, que coge nada más y nada menos que 13,75 millones de euros. Quiero decir, y se ha visto también en otras empresas que han sido agraciadas con grandes sumas de dinero, Mazza, por ejemplo, con la hija de Chávez, Paula Chávez. En fin, cómo al final los hijos se van... 3 millones y le dieron 9, ¿no? Los hijos van... surrealista. Cómo se usa ese anzuelo de que el hijo del cargo del PSOE está en una empresa es que me falta mucho, el hermano de Borbolla, te recuerdo que también otro de los casos... Me falta mucho y ese es el problema. Entonces, como es un modus operandi que no solamente se ha visto en Valla Competitiva, no solamente se ha visto en los ERE, sino en muchos otros casos, ¿no?
No es rentable ese modus operandi. A mí, si me permite, a mí me parece una vergüenza la utilización de los fondos públicos que han hecho los señores del Gobierno socialista en Andalucía. Es que han tratado el dinero como si fuera suyo y no fuera de todos nosotros. Ese dinero sale de nuestros impuestos, es dinero de todos los andaluces. Y decía antes Agustín, es que se habla de 50.000 euros, es que los 25 millones son 4.000 millones de las antiguas pesetas, que no es calderilla, que estamos hablando de mucho dinero que se ha utilizado de forma fraudulenta, dinero de todos los andaluces, y que en vez de dedicarse a crear empleo o a formar o a educar, se ha dedicado a dárselo a unos señores porque eran afines al Partido Socialista que gobierna en Andalucía para su enriquecimiento personal. Porque este es el dinero, que lo más grave de todo esto, y es lo que más indigna a la gente, todo este dinero además se inyecta después de que cierre Delphi en el año 2007, porque se quedan prácticamente 2.000 tíos en la calle. Entonces se hace y se piensa en un plan alternativo para revitalizar empleo y para crear una vía alternativa en la bahía de Cádiz después del cierre, que fue un golpe seco al mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, después de eso pasa el tiempo y el dinero que debería haber ido a eso precisamente se malgasta en otros fines y a ver de esos 25 cuánto se ha defraudado, que parece que la gran parte, ¿no? Pero además es que lo utilizan de una forma y lo maquillan de una forma. Yo recuerdo cuando empezaron diciendo que eran 4 criaturitas y luego eran 4 golfos y ahora salen golfos de debajo de las piedras todos los días. Es que esa es una realidad. Y el dinero, yo creo que lo más importante es lo último que tú acabas de decir. Es que era dinero para Delphi, o era dinero para astilleros, o era dinero para otra cosa, era dinero para formar y ayudar a personas que se habían quedado en el paro. Y no han ido ahí, han ido de forma fraudulenta, con conocimiento, yo creo que tenían conocimiento los responsables políticos que no gobiernan, a otro sitio. Vamos a dejarlo ahí, que serán ya los jueces que determinen. Ana, yo lo digo muchas veces, con todo ese dinero, ¿cuántas empresas que se han ido al garete, y que han tenido que cerrar sus empresarios puertas, que han pasado noches llorando, han tenido que cerrar la empresa con un montón de gente en la calle y con un montón de problemas? Piensa, Agustín, además en los fondos europeos. ¿Sabes? ¿Cuánta gente estaba pensando en y ya le dejo la palabra a Fernando. Con esto siempre hago una reflexión, porque además crea cierta zozobra y angustia, que es la de la oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque creo que en un futuro inmediato jamás va a tener Andalucía la posibilidad de recibir tanto dinero de la Unión Europea. De recibir es que no vamos a recibir tanto dinero de la Unión Europea para la creación de puestos de trabajo como hemos recibido hasta ahora, porque es que no lo hay. Y tampoco va a tener tantos recursos propios para la generación de puestos de trabajo. Oye, ¿y Europa no le llamaba la atención de que Andalucía no resurgiera con la cantidad de dinero que ha entrado? Están empezando a reclamar papeles ya están empezando a reclamar papeles. Pero yo creo que todo esto al final es una cuestión de principio y de filosofía de la cuestión, ¿no? Es decir, gobernar a golpe de subvención lo que hace es crear y consolidar clientelas políticas, que no es deseable. Pues mire, si aquí realmente sobra el dinero, entre comillas, baja usted los impuestos, que reactiva con seguridad la economía. Pero después se ha hablado también de un tema de Delphi, que podría hablar también del tema de Linares, del tema del problema minero en la zona de Huelva. ¿Por qué cuando hay un conflicto que afecta a muchos, aquí los políticos meten el rabo entre las piernas directamente? ¿Y quién se acuerda del pobre hombre del pequeño taller, del empresario autónomo que tiene que cerrar porque no le hacen ni puñetero caso? Los políticos no, algunos políticos. Los políticos que han gobernado hasta la fecha Andalucía. Que podían haber solucionado ese problema. Que es lo que yo conozco. Entonces, a mí me parece, es decir, el problema es legítimo, es una cuestión de filosofía política y económica, es legítimo que un gobernante adquiera un compromiso de recolocación de una plantilla, la que sea y en donde sea, incluso garantizándole la aplicación de un convenio colectivo que no sabe ni la empresa que se va a instalar, ni cuándo ni cómo. El problema es, el próximo gobierno realmente tiene que asumir compromisos que, en mi opinión, aducen de problemas incluso de legalidad, que es un problema gravísimo, porque aquí se han asumido compromisos que, en mi opinión, desde luego, si yo fuera político, nunca lo hubiera asumido, bajo ningún concepto. Da nombres, Fernando, y lo aclaramos. Bueno, todas las empresas que he mencionado antes. Delphi, por ejemplo, además tú tenías Delphi y Boliden, Linares, Molina. Se pactaron una serie de cláusulas de desanclaje, es decir, que si tú empezabas a buscarte el trabajo por tu cuenta, pues entonces tenías derecho a los 30.000 o 40.000 o 50.000 euros, aparte de todo lo demás que te correspondiera. ¿Solo por qué?
Porque es verdad lo que dice Fernando, y además creo que con muy buen criterio. No se pueden hacer aquellos grandes promesas mirando a la galería como hizo Chávez y como hizo Zapatero con los ex trabajadores de Delphi. Le dijo, no vaya a quedar abandonados a vuestra suerte y se os va a encontrar, a todos se va a encontrar una salida laboral. Cuando además sabía que aquello prácticamente era imposible de conseguir. Entonces, ¿qué es lo que reclaman los ex trabajadores? Pues reclaman y piden respuesta de la promesa que le hicieron. Lo que no se puede hacer la promesa si no estamos convencidos de que se pueda llevar a cabo, ¿no? Mira, las gestiones de la Junta de Andalucía, del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía en estos tipos de planes, de proyectos de reindustrialización, de polígonos industriales y de todo este tipo de historias, que siempre le ha gustado mucho porque genera un impacto mediático, les permite hacerse fotos, salir en titulares, inaugurar, pasear por los polígonos industriales, mantener conferencias y reuniones con un montón de gente, y entonces todo eso genera mucho ruido en los medios de comunicación, mucho movimiento de información, y se parece que están haciendo grandes cosas. Bueno, pues esto siempre es el mismo mecanismo, es decir, se buscan empresarios de estos que andan por ahí, se les subvenciona a estos empresarios / empresas para que se instalen aquí, empresarios que en el peor de los casos salen como Dávila Ubiña y parece que se llevan el dinero, o el dinero desaparece, o el dinero se dedica a otros fines y en los terrenos lo que hay son vacas pastando, o en el mejor de los casos son como Delphi o General Motors o lo que sea, que se instalan, pero al final también, como son grandes empresas que se pueden deslocalizar cualquier día, pues cualquier día se deslocalizan y entonces se van a otro sitio donde les interesa más recogen los beneficios por haberse instalado temporalmente y se van. Como el Circo Price, de hecho, yo el tema de Delphi me acuerdo perfectamente que yo siempre decía cómo iba a ser estable una cosa que habían generado con unas estructuras que era poco menos que como las caracolas de los colegios de aquí que hay en muchos municipios de Andalucía también, ¿no? Así que era evidente que eso era una cuestión que se iban a llevar cualquier día. Vente mientras cobro. Pero es que además cuando se deslocaliza esa gran empresa y se va a otro cualquier sitio, que me da igual, y ya se ha comido las subvenciones públicas que le hemos dado los andaluces gracias a la magnífica gestión del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, después se subvenciona a los trabajadores que han quedado desempleados. Sí, pero a través de los sindicatos, no nos engañemos, a través de los sindicatos o a través de este tipo de cosas. Y entonces estamos generando otro problema más, que es el que se está heredando también con esta situación. Es decir, al final lo que estamos dedicándonos es a gastar de una manera absolutamente improductiva todo el dinero y todos los recursos de los que ha tenido a disposición Andalucía a lo largo de estos años. Sí, pero en el sumario del Fondo de Reptiles, a colación con la partida 31L, es simplemente que lo que dice Juan Carlos efectivamente es así, pero también se ha usado el dinero para callar a la gente directamente, y eso es el caso, y aparece en el sumario, con el tema de Vilores en Jaén, cuando acude Chávez, por lo visto, a una reunión y da instrucciones de que se acuerde lo que sea, que él no quiere ningún jaleo en Jaén. A golpe de perra. Eso es lo que no puede ser. Ya montaron jaleo en Osuna y entonces él iba a ir a un pueblo de Córdoba que era, previamente. Claro, entonces además ahí ese caso es paradigmático. ¿Por qué? Porque fue previo, si no recuerdo mal, a las elecciones de 2004. Exacto. Entonces, como fue en periodo preelectoral, entonces la paz social era todavía mucho más importante. Bueno, Ana, quedan un par de minutos de programa. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y sí me gustaría preguntarte, ¿esto tiene arreglo? Siempre hago la misma pregunta a tus invitados. Lo tiene. Bueno. Yo creo que con una buena gestión y un buen gobierno lo tiene. Preocupados estamos. Yo siempre digo, como dice Arena, porque además es verdad, Andalucía es la tierra que tiene más potencial. Tenemos la mejor gente, gente trabajadora. Si hemos levantado Cataluña y el País Vasco, tenemos el paisaje espectacular, tenemos tierra, mar, tenemos para ofrecer turismo, para ofrecer agricultura, para ofrecer industria. Yo creo que Andalucía con un buen gobierno y con una buena gestión puede salir adelante, pero hay que tener a alguien que diga la verdad, que esté dispuesto a tomar las medidas necesarias, que asuma la responsabilidad, la gran responsabilidad del gobierno y que desde luego esté dispuesto a dejarse la piel, como decían antes, pero de verdad por sacar a Andalucía adelante. Y en ese caso saldremos adelante porque Andalucía tiene potencial para salir adelante. Bueno, pues nos gusta siempre terminar con ese brillo de esperanza, un brillo que quedan ya pocos días para comprobar qué va a pasar. Andrés, don Andrés. Hombre,
Ojalá, ¿no? En fin, porque es que no, teniendo en Que se cuenta ha cómo rellenado. estamos, Hay con mucha más de 1 gente- millón de parados y con más de un 50% de jóvenes que están en el paro, más de un 50% de jóvenes que están en el paro. Esa es la verdadera tragedia, que porque además no tiene ninguna esperanza y ninguna salida en el futuro inmediato y a medio plazo, ¿no? Y esa es la tragedia. La solución Esperemos que sea, que no sea una generación echada a perder, ¿eh? Pero sí, cuidado, ¿eh? ojalá no la sea, pero desde luego Claro. tiene viso de que Todas ya las están papeletas. consumiendo, o estamos, los que estamos con un puesto de trabajo, ahora mismo es que somos unos privilegiados, ¿no? Absolutamente. El golpe de timón, el que sea, pero desde luego sí tienen que cambiar las cosas para mejor, porque ya peor no pueden cambiar, eso está claro. Fernando. Estoy preocupado y con conocimiento de causa. Y espero que esto invierta la tendencia por una necesidad vital. Simplemente espero que sea así. Juan Carlos. Pues nada, estoy completamente de acuerdo con ello. Es absolutamente imprescindible que salgamos de este agujero negro en el que nos ha metido el gobierno socialista de la Junta de Andalucía en esos 30 años de despilfarro. Pues este agujero negro nosotros vamos a seguir intentando pues arrojar un poquito de luz. Mañana a la misma hora aquí en Metropolitan Televisión Andalucía. Andalucía a debate. Cuidaos mucho. Buenas noches.